Seguimos en la República del Paraguay, vamos a seguir conversando con Osvaldo Storni, el cual nos estaba explicando este emprendimiento yerbatero que se está realizando en el departamento Itapúa y el cual está recién comenzando. Pensar que una planta de yerba mate recién al séptimo octavo año empieza a expresar realmente su productividad, es pensar en proyectos a largo plazo, 40, 50 o más años de productividad de estos yerbales. Osvaldo, evidentemente el suelo, cuando estamos plantando en un cultivo de 60 años, es fundamental para cualquier desarrollo de cualquier tipo de cultivo perenne. Pero una de las cosas que llamó mucho la atención en esta recorrida era ver cómo ustedes están implantando en casi todos los, digamos, área útil, entre comillas, de las propiedades, pero también lo que normalmente se considera inútil, que es el lugar de mucha piedra o lugares de tosca, lugares de suelos degradados. Me gustaría que nos comentara cómo hacen ustedes este tipo de plantación, cómo se desarrolla en el sentido si primero se hace un desmalezado, después se hace el poceado, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, en los lugares de monte o de suelo muy pedregoso se hace primero una limpieza manual que posteriormente deriva en una marcación de líneas, diagrama, digamos, la plantación y posteriormente se procede a la realización de los pozos, fertilizado con abono orgánico, con el compostado que realizamos acá en el mismo establecimiento, y posteriormente se procede a la implantación. Ustedes cuando plantan tienen diferentes tipos de densidades o de distribución de las plantas que hemos visto. Me gustaría que nos explicara un poquito por qué la diferencia y cuáles son las medidas que están utilizando. Sí, efectivamente, inicialmente se utilizó una de las densidades de plantación que son las estándares, que es 3x1 y 3x1,50, que bueno, era un poquito lo que venía de la vieja escuela. Posteriormente, analizando un poco la situación y viendo la dinámica de nuestro negocio, se planteó una nueva alternativa que era líneas dobles, o lo que se llaman yuntas aquí, distanciados a 1,25 m entre planta y con una distribución de 3 bolillos. Eso permite una mejor realización de las tareas culturales. ¿Y la distancia entre esas hileras dobles? Sí, también siguen siendo de 3 metros, que es lo que permite una mecanización adecuada. Ustedes tienen un plan de fertilización muy estricto con un criterio de que una planta bien nutrida es una planta muy productiva y más sana. Me gustaría que nos explicaras un poquito, además de ese pozo donde va el abono orgánico y el abono de liberación lenta, cómo sigue a través del cultivo. Sí, efectivamente se continúa haciendo un seguimiento permanente sobre los diferentes lotes y viendo la reacción de la planta. Esto implica hacer ingresos al lote fertilizando con liberación controlada y abono orgánico a demanda de cada lote. Me gustaría que nos comentaras también, porque eso ya me llamó muchísimo la atención, el tema de a los 2 años ya están haciendo formación o poda de formación de estas plantas. Evidentemente plantas muy vigorosas, inclusive en suelos muy toscosos o con afloramiento rocoso, lo cual nos está permitiendo empezar a formar esta planta futura planta de yerba mate productiva. Me gustaría que cuáles son los criterios que ustedes utilizan para esto. Sí, bueno, estamos tratando de lograr que estas plantas se comporten como, digamos, se podría decir, como una estructura de una planta de un cítrico, digamos, que tengan una estructura mucho más globosa, ¿sí? Y más ramificada, con lo cual uno, digamos, pretende con esto obtener mayor cantidad de kilos por hectárea. Bueno, es una tarea ardua ya que hay que realizar tareas de poda formativa, anillado en la base de los pies de las plantas y de esta manera evitar que sea una planta con un pie, digamos, un solo pie o monopódica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este anillado y cuál es la técnica que realizan? Bueno, la técnica es una técnica, si bien bastante rudimentaria, pero se genera una incisión en el cuello de la planta y una posterior sanitización de la planta, buscando que esto genere un callo de cicatrización y posteriormente esto genere renovales o retoños que permitan formar mejor la planta. Con respecto al manejo de la cosecha, vos comentabas, tanto Edgardo también como el dueño,
que hay que formar a la gente. Acá hay una tradición yerbatera de antigua data, pero que no se ajusta a los criterios hoy actuales de cosecha, ya que estamos buscando optimizar no solo la cantidad de kilos por hectárea, sino preservar el capital que es la planta de yerba mate. Sí, efectivamente, es bastante complicado lograr que la gente comprenda que el mayor capital es la planta, ¿no? Sí, se forma a la gente y se le da, digamos, bastante hincapié al trabajo de poda y formación de planta. Se utiliza, bueno, bastante el término ideal sería la tecnificación. Se utilizan tijeras nuevas que se están importando, como así también serruchos de muy buena calidad que nos permiten mejores cortes y evitan así un daño colateral para la planta. Para finalizar, esta jornada que se organizó hoy tiene la presencia de amigos de Paraguay, Ujú. de otras instituciones que también están asesorando en yerba mate. Me gustaría que nos comentara quiénes son y cuál ha sido la impresión o el intercambio que han logrado con estos otros profesionales. Bueno, sí, efectivamente tenemos gente de la empresa de la cooperativa Colonias Unidas y tenemos también algunos productores privados que, bueno, efectivamente han quedado muy impresionados con el manejo las temáticas de trabajo que tenemos en el establecimiento. Estamos tratando de hacer unas alianzas estratégicas también con empresas privadas en cuanto a lo que son fertilizantes y materiales de nanopartículas como el MIST. O sea que ustedes están experimentando con nuevos productos que nos va a permitir en poco tiempo más empezar a tener las primeras conclusiones. Sí, efectivamente, esperamos empezar a obtener las conclusiones dentro de un año aproximadamente. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias a vos.